Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Buenos días a quienes nos acompañan por primera vez, a quienes nos visitan. Vamos esta mañana a abrir la Biblia, porque la Biblia es, dice el Salmo 119, 105, es una lámpara, amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, en este lugar lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. Lo único que puede alumbrar nuestro camino es la palabra de Dios. Y vamos a comenzar esta mañana con un nuevo tema. Y quiero comenzar a reflexionar con lo siguiente. Sin lugar a dudas, en algún momento de nuestras vidas, ustedes, quien nos escucha por internet, cualquier persona ha vivido un momento difícil en su vida, un momento que podemos llamarle trágico, tragedias. La gente en este mundo y en cualquier lugar tiene muchas veces miedo de pasar una tragedia. La gente tiene miedo de pasar una situación difícil, trágica, dolorosa. A veces la gente vive atemorizada, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a un asalto, y se han hecho inclusive, yo estuve buscando encuestas y sondeos en internet, de qué piensa la gente que sería la peor tragedia que pudiera pasar en su vida. Le preguntaban a la gente, ¿cuál es la peor tragedia, el peor sufrimiento que tú crees que puedas pasar en esta tierra? Las respuestas son muy variadas, de hecho varían de país a país, pero por ejemplo, de las más comunes de que la gente temía pasar una tragedia o piensa que sería lo peor que le podía suceder en este mundo, el peor sufrimiento, la gente decía, por ejemplo, en Latinoamérica, una respuesta muy común era ser secuestrado. La gente decía, ser secuestrado es lo peor que me puede pasar a mí o a mis hijos. La gente dice, de pensar que un hijo mío pueda ser secuestrado. Esto sucede mucho en Latinoamérica, en México creo que también tenemos un alto índice de secuestro. Entonces la gente dice, creo que esa es la peor tragedia. Y incluso alguna vez soltaron o rescataron a un secuestrado y dijo, esto es lo peor que me pudo pasar en mi vida, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Hace muchos años en Cuernavaca, en Morelos de hecho, hubo un secuestrador muy famoso, no sé si recuerdan, al Mochaorejas, y se le recuerda porque dentro de sus métodos pues realmente diabólicos, de tortura, le cortaba un dedo o una oreja a su víctima y se la mandaba a sus familiares para exigir el rescate. La gente decía, esta es una verdadera tragedia, lo peor que me puede suceder, y la gente en aquel tiempo decía, no me imagino si esto le sucede a mi hijo, a mi hija, a un familiar, a mi esposa, y es una de las respuestas más comunes que la gente dio de a qué le tienen miedo de pasar una tragedia, de pasar un sufrimiento muy doloroso. Otras respuestas comunes, sobre todo las mujeres decían, no, la peor tragedia sería ver a mi hijo enfermo morir, ver a mi hijo en agonía. Mujeres decían, creo que la peor tragedia es que una madre entierre a sus hijos. Es lo peor que me puede pasar, o verlo enfermo y sentir la impotencia de no poder hacer nada. Hay gente que tiene ese temor o que ha pasado esas circunstancias y la gente dice, eso sí es la peor tragedia que una persona pueda pasar. Otras personas contestaron y decían, creo que la peor tragedia sería tener una enfermedad incurable, como el cáncer, y que ésta sea de largo plazo. Dice, yo no me imagino una enfermedad donde pase semanas
o meses agonizando y en dolor, y el cáncer era una de los temores más grandes que la gente dice, esa sí sería una tragedia. Y miren qué está sucediendo. En México, por ejemplo, recientemente celebraron el Día del Cáncer y dicen que cada hora en México, estamos hablando solo de México, mueren 9 personas de cáncer. Al término de este día, más de 215 personas van a haber muerto de cáncer. Entonces hay gente que contestaba, nada más de pensar la palabra cáncer, me da horror pensar en el cáncer. Y otros más sentimentales dijeron, bueno, la peor tragedia en mi vida sería una decepción amorosa. Que la persona amada me traicione, creo que esa sería la peor tragedia, también contestaron. Y luego hubo respuestas muy variadas, como gente que decía, no, el peor sufrimiento sería ser enterrado vivo. Otros decían, no, ser quemado vivo debe ser el peor sufrimiento. Yo no sé ustedes, pero ¿cuál piensan que podía ser la tragedia que a alguien en esta tierra le pudiera ocurrir? La realidad es que lo peor que se te pueda ocurrir como la peor tragedia, lo más doloroso, tormentoso que te puedas imaginar que se pueda sufrir en esta tierra, es nada comparado con lo que la Biblia dice que es la peor tragedia que le puede suceder a un ser humano. Y la peor tragedia, a la luz de la Biblia, que le puede suceder a un ser humano es irse al infierno por toda la eternidad. Lo peor que te imagines, el dolor más profundo, la cosa más difícil, el secuestro, las cosas que hablamos son nada, en nada se compara el sufrimiento que se puede suceder aquí al que sentirá una persona que muere enemistada con Dios en el infierno, y además va a ser por toda la eternidad. Un sufrimiento, la Biblia nos habla, y lo describiré en 8 días, quizás en 15, de los verdaderos horrores que se vivirán en el infierno. Y para comentar y hablar de esos horrores que se vivirán en el infierno, voy a usar solo la Biblia. Porque hoy hay gente, por ahí circula en internet, y decía una persona que fue al infierno y que bajó al infierno y estuvo en quién sabe qué partes del infierno. No, el infierno todavía está esperando para el día en que será lanzado Satanás, sus demonios y todos aquellos que en vida rechazaron a Jesucristo, que rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. Es tan grave lo que va a suceder en el infierno que Cristo dijo en Marcos 9:43, escuchen, porque de verdad no hay peor tragedia que ir al infierno. Dice Marcos 9:43, hablando de la gravedad del pecado y de las consecuencias del pecado. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Este es un lenguaje, cuando uno lee este pasaje, entiende que es un lenguaje figurativo. Es decir, no nos está invitando a mutilarnos, ¿verdad? Llegaríamos aquí cojos, mancos, ciegos, pero vean lo que dice, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir ¿a dónde? Al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y sigue Jesucristo diciendo, y si tu pie fuera ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo, nuevamente enfatizando la gravedad del pecado. Y dice, mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado, nuevamente dice, en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y vuelve a insistir por tercera vez nuestro Señor Jesús. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo
que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se acaba. No hay nada peor, mis hermanos y quienes nos escuchan aquí o por internet. Nada, ningún sufrimiento en esta vida, ninguna tragedia, ningún dolor se compara al dolor y a los horrores que será estar por una eternidad en el infierno. Porque ahí dice la palabra de Dios que el fuego nunca se acaba. Ya lo describiremos en las siguientes enseñanzas, lo que dice la Biblia. Pero es tan grave lo que allí va a pasar, que hay un versículo, el versículo quizás más traducido y más conocido en todo el mundo, Juan 3:16, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando la Biblia dice que dio a su Hijo unigénito, conocemos por los evangelios que lo dio para que muriera en una cruz, en el Calvario, derramara su sangre preciosa para pagar por el pecado de todo el mundo. Tan grave es lo que va a suceder ahí, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir, y ahí lo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿En dónde no se pierda? En el infierno. Mis hermanos, si no existiera el infierno, el tormento eterno que será, Cristo hubiera dicho: pórtense bien, sigan una religión, hagan lo mejor que puedan, pero no había otra salida. Él vino a pagar para que quien se acercara a Él, arrepentido de sus pecados y creyera en Él, escapara literalmente del infierno que está preparado para Satanás, sus demonios y todos los que han rechazado a Dios. Esa es la gravedad, mis hermanos. Dios envió a su Hijo a morir y derramar su sangre para que muchos que creyeran en Él evitaran ir a ese tormento eterno. Por eso, durante las siguientes 3 semanas, calculo yo, vamos a hablar este tema que le vamos a titular La verdad bíblica acerca del infierno. La verdad bíblica acerca del infierno. Y hoy, como cuando comenzamos una enseñanza, solo voy a empezar a introducir el tema. Porque quizás van a decir: oiga, hermano, y acá, y allá, y acullá. Cuando terminemos el tema, pues vemos las dudas. Pero vamos pianito, vamos comenzando con una introducción. Pero de verdad, mis hermanos, la peor tragedia que le puede suceder a una persona es irse al infierno. Nada en esta tierra se compara a lo que sucederá allí y será por toda la eternidad. El concepto de eternidad nuestra mente no lo alcanza a distinguir, solo tenemos una idea, pero es algo que nunca va a acabar. El tormento y los horrores que allí habrán serán eternos. Y hablar de este tema, se los digo, y lo estaba yo preparando la semana, no es cómodo para mí como pastor, no es fácil. O sea, a lo mejor yo quisiera decirles: miren, ya viene el 14 de febrero y traerles un chocolatito y una paletita en forma de corazón. Pero la realidad es que es un tema que está en la Biblia, que es parte del Evangelio, que es parte del mensaje de Cristo, y que ciertamente lo hemos tocado quizás en alguna u otra predicación, pero ahora lo vamos a hacer con todo detenimiento, porque es importante conocer qué dice la Biblia acerca del infierno, que nos aseguremos que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que no vamos a ir al infierno, y que también estas verdades nos llamen de verdad a rogar, tocar puertas, hablarle a los familiares, a los amigos, porque si mueren enemistados con Dios, se van a ir al infierno y allí no va a haber escapatoria. Del infierno no hay absolutamente ninguna manera de salir. Y aún sabiendo por las señales que estamos viendo en esta tierra, las pestes, terremotos, guerras, ¿qué me dicen del Zika? Que si está inventado, que si no, pero la Biblia profetiza que antes de la venida de Jesucristo vendría todo esto. Entonces creo que es un tiempo muy oportuno para hablar de esto, aunque no sea un tema fácil, aunque sea un tema que hay gente que le ofende que se le hable del infierno.
Pero es mi deber, como dice Pablo y dijo Pablo allá en Hechos 20:26. Él le dijo, despidiéndose de la iglesia en Mileto, dijo lo siguiente: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo no quiero rehuir este tema. A lo mejor sería más agradable, les digo, preparar un tema del amor y la amistad, pero no quiero rehuir al tema porque es un tema importante. Y quizás aquí mismo hay quien todavía ni siquiera está seguro en su corazón si muere, si se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Porque no hay más que dos caminos, o el cielo o el infierno después de morir. No hay de otra. Entonces, durante las próximas, calculo pues 3 semanas, ya veremos cómo el tema nos lo pide, pero estaremos hablando de lo que dice la Biblia acerca del infierno. La idea no es meterles miedo, porque alguna vez platicaba yo con alguien, es que ustedes quieren meternos miedos con el infierno. No, lo que vamos a hacer es hablar lo que dice la palabra de Dios acerca del infierno, y lo que haga cada quien con este conocimiento es su responsabilidad. Mi deber es decirles lo que la Biblia dice y cada uno sabe qué va a hacer con ese conocimiento. Entonces no es un tema fácil, no es un tema que atraiga a la gente, que digas, yo quiero saber, no necesariamente, pero decía el siglo pasado un predicador, y lo voy a parafrasear y hago mía la frase un poco modificada, pero decía palabras más, palabras menos: prefiero predicar la verdad del Evangelio a sillas vacías que un mensaje del Evangelio torcido, rebajado, diluido o manipulado a una multitud. Y la verdad es que es preferible predicar la verdad, aunque hubiera 1, 2, 5, a tener multitudes y engañarlas y torcer el mensaje del Evangelio. Entonces, hablar del Evangelio, insisto, no es un tema común dentro de la iglesia. Hay quien le rehuye. Bueno, es más, esto lo supe hace un par de años porque yo vi la entrevista, aún dentro de la iglesia hay quien le rehuye al tema. Hay un cantante predicador, ya no les voy a dar su nombre, ustedes deben conocerlo, espero que ya no tengan su música, bueno, son libres, pero sus siglas son MW, para que tengan referencia, y dijo lo siguiente: yo no hablo del infierno y del pecado porque es ofensivo. Fíjense nada más para que sigas comprando sus discos. En la Biblia, mis hermanas y hermanos, se habla del infierno más aún que del cielo. A lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se habla más de la condenación eterna que del cielo, como un advertirnos Dios de lo que le espera a la gente que muera enemistada con Él, aunque tenga una religión. Entonces yo sí voy a hablar del infierno, y si alguien se ofende aquí o en internet, pues mi deber es compartir la palabra de Dios tal como es, hablar la verdad bíblica acerca del infierno. Y digo la verdad bíblica porque del infierno hay un chorro de ideas, hay un montón de ideas. Hay desde gente que dice el infierno no existe, hay gente que se burla del infierno, hay gente que lo toma a broma, que cree que es divertido. Yo he oído personas jóvenes que dicen, no, mira, en el infierno, si el infierno existe, ahí va a ser lo mejor, dicen, ahí va a haber pura pachanga, seguramente ahí voy a ver a mis cantantes favoritos, voy a ver a las mujeres de las películas de adultos. No, el infierno va a ser una pachanga. No saben lo que dicen. Un comentarista de televisión dijo, no, si ahí va a estar mi cantante favorita, yo quiero ir al infierno. No saben, no se imaginan el tormento y el dolor que va a haber ahí. Si no, no hubiera enviado Dios a su Hijo Jesucristo. Otros lo toman a broma y dicen, no, el infierno es mi esposa enojada. Mi suegra es la escenificación clara del infierno. Y lo toman a burla, pero es un tema muy serio. Porque llevó a Cristo a morir a la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera. Eso enseña la Biblia.
Otras personas dicen, no, mira, el infierno está en esta tierra y tú te haces tu infierno y tú te haces tu cielo según te portes, porque no conocen a Dios. Yo oro de verdad que a lo largo de estas semanas tomemos conciencia de la gravedad del infierno, y si tienes tú la seguridad de tu salvación, entonces comiences a orar y a hablarle a tu familia y decirle, si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. Eso enseña la Biblia sin temor, con claridad. Hay gente que dice, no, es que si le hablo a mi familiar del infierno se asusta. Entonces, ¿de qué le vas a hablar? ¿De Walt Disney? ¿De qué le vas a hablar? Si, miren, en la Biblia, por ejemplo, la palabra infierno como tal se menciona 12 veces. Pero es muy interesante que de esas 12 veces, 10 las pronunció Jesucristo. Él no dijo, a ver si se me incomodan o no se me incomodan. Él, en la mayoría de sus parábolas, hace referencia al castigo eterno. Entonces necesitamos de verdad tomar conciencia y estar en el entendido que esos familiares, ese amigo al que no le has hablado de Cristo, o al que a lo mejor nada más le dijiste, Dios te ama, si no le hablas del pecado, de la gravedad del pecado, del arrepentimiento y de lo que va a pasar si no se arrepiente, que se llama infierno, no le estamos dando el mensaje del Evangelio. El infierno, lo veremos en la siguiente semana seguramente o en la otra, es claramente en la Biblia un lugar físico, donde va a ir Satanás, sus demonios y toda aquella persona que en vida murió enemistado con Dios, que no creyó en Dios, que rechazó a Jesucristo, que rechazó el mensaje del Evangelio. El infierno es algo serio, será un lugar de verdadero tormento. Cristo dijo en Lucas 13:28, y lo explicaremos en otra de las enseñanzas, pero dijo que allí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Esta es una expresión que habla de un dolor profundo y extremo. ¿Quiénes se van a ir ahí? La Biblia es muy clara, Apocalipsis 20:15. Ahí queda con toda claridad. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, el infierno. Dice la Biblia que hay un libro que se llama el libro de la vida. Y si tu nombre no está allí, dice la palabra de Dios, que esa persona será echada y lanzada en el lago de fuego. ¿De quién está el nombre en ese libro de la vida? De todos aquellos que arrepentidos creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador. De todos aquellos que a lo largo de la historia tuvieron una genuina fe en Dios, creyeron en Dios. Sus nombres están escritos. La pregunta es, ¿tú esta mañana sabes si tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si tienes la menor duda, hoy puedes asegurarte. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el infierno es un lugar real de tormento donde irá toda la gente que rechazó a Jesucristo, si no verbalmente, porque el otro día me decía una persona, yo nunca he hablado mal contra Cristo, pero con tu vida lo estás rechazando, con tus hechos, con tu forma de vivir. Ahora, déjenme decirles una noticia verdaderamente trágica. La gran mayoría de la gente se va a ir al infierno. Y alguien puede decir, pastor, espéreme, ¿dónde? ¿Los conoce? La Biblia lo dice. Y dice la causa, y la voy a comenzar a explicar hoy, pero sobre todo en 8 y en 15 días. Pero vean Mateo 7:13. Son palabras de Jesucristo, nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Es decir, ¿a dónde? Al infierno. Pero quiero que vean lo que dice aquí. Y muchos, ¿ya notaron esa palabra? Y muchos son los que entran por ella.
¿Por cuál? Por el camino que lleva a la perdición. Ese es el camino de vive la vida, haz de tu vida lo que quieras, tú haz como piensas. Si tú crees que esto no es malo, pues no es malo. Si tú crees que una relación hombre con hombre no es malo, pues está bien. Cada quien su opinión, cada quien viva como quiera, tú vive la vida como quiera. Ese es el camino ancho y espacioso. Y mucha gente dentro de la iglesia va por ese camino. Porque están aquí, pero fuera en sus vidas siguen por el camino ancho, espacioso, de hacer lo que yo quiera, siguen de tranzas, mentirosos, idólatras, siguen de adúlteros, de trans, siguen igual que antes. Es el camino ancho y espacioso, y la Biblia dice que son muchos los que entran por ella. Muchos. Entonces, ¿en base a qué lo dice Dios? En base a que conoce que la gente prefiere ese camino que el camino que lleva a la eternidad con Dios. Pero luego dice ahí inmediatamente, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, entiéndase, a la presencia de Dios, a la eternidad con Dios. Ese camino que comienza con una vida de arrepentimiento, que te arrepientes de haber pecado, que le pides perdón a Dios, que crees en Jesucristo, y dice ahí, ¿y cuántos son los que lo hallan? Pocos. Muchos los que entran por el camino de la perdición, pocos por el camino de la vida. Ya lo veremos en las siguientes enseñanzas, pero la gente se va a ir al infierno porque quiso. Yo sé que alguien ahorita puede decir, a ver, pero ¿quién quiere ir al infierno? Ya lo veremos en la palabra de Dios. La gente se va a ir al infierno porque prefirió vivir y hacer de su vida lo que quiera en lugar de acercarse a Dios como lo enseña la palabra de Dios. Ya lo estaremos viendo. Pero esta mañana es importante que si tú estás escuchando esto, que quizás por primera vez estás viendo, me están hablando del infierno y que Cristo vino y murió y hoy estás escuchando este mensaje, en primer lugar es porque estás vivo. Lo cual dice Eclesiastés 9:4 que hay esperanza para el que está vivo. El que está en los vivos, entre los vivos, dice Eclesiastés 9:4, tiene esperanza. ¿Esperanza de qué? De arrepentirse de sus pecados y de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú lo estás escuchando, hoy tienes la oportunidad. Mañana nadie de nosotros sabemos si vamos a vivir. Nadie sabemos. Si hay algo que tenemos seguro es que un día vamos a morir. ¿Qué día? Ese sí no lo sabemos. Así es que si hoy estás escuchando este mensaje y no estás seguro en tu corazón si vas a ir al cielo o al infierno, es tu oportunidad de arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Como dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado, y el que confiesa bueno, está hablando del pecado, dice más, el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, si esta mañana te das cuenta que sigues en tu vida como antes, aunque pertenezcas a una iglesia, porque la pregunta no es si pertenecemos o no a una iglesia local, si vas todos los domingos o no, si tu vida no da evidencia de un verdadero arrepentimiento, que es un cambio de vida, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y recibir la gracia de la salvación. Porque es una gracia, es un regalo que Cristo pagó con su sangre preciosa. Hoy es el día que tienes la oportunidad. Miren, la palabra infierno que leímos ahí en Marcos 9, y las 12 veces que se menciona en la Biblia, viene de una palabra, en realidad no griega, es de origen hebreo, con Gehenna, y hace alusión a un lugar físico que en el Antiguo Testamento se conoció como el Valle de Hinón. Ya lo explicaré más adelante, hoy solamente me estoy introduciendo, pero la propia palabra habla de un lugar de tormento y de castigo eterno. De hecho, la gente tiene la idea, oye infierno, y sabe que es algo difícil. Hay gente que dice, no, es que me tocó vivir un infierno porque estuve en un lugar donde asaltaron un banco. Eso fue un infierno. Bueno, eso es nada comparado con el infierno. Pero ya la gente tiene la idea de lo que es el infierno. Pero la idea clara la enseña la palabra de Dios, como lo veremos, ya lo veremos ampliamente. Entonces, la Biblia habla de que la gente, al morir, no hay más que dos lugares: a la eternidad
al cielo si arrepentidos creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador, o al infierno eternamente. No hay purgatorio. En la Biblia no se habla de purgatorio, ni el limbo, ni el lugar intermedio. Una vez que una persona muere, dice Hebreos 9:27, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vez que una persona muere, le puedes hacer mandas, ponerle velas, rosario, hazle lo que quieras. Si murió enemistado con Dios, se va a ir al infierno. Si esa persona hizo la paz con Dios a través de Jesucristo, esa persona se va a ir a la presencia de Dios. Les decía yo que en el Nuevo Testamento 12 veces se menciona la palabra, y 12 veces, de esas 12, 10 fueron de Jesucristo, una más de Santiago y otra más del apóstol Pedro. Pero les digo, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hay muchas más referencias al castigo y al juicio eterno que al propio cielo, como advirtiéndonos. El Señor vino a advertirnos, vino a morir en la cruz y decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el único que nos puede dar esa esperanza. Ahora, hay una realidad, y de esto quiero versar la última o la segunda mitad de esta enseñanza. Mucha gente cuando oye del infierno, cuando oye que es un castigo eterno, que van a morir atormentados día y noche, la gente tiene un argumento muy común y dicen lo siguiente, escuchen, de esto quiero versar esta segunda parte. La gente dice, no, yo no creo que un Dios de amor mande a nadie al infierno. O sea, la gente dice, no, yo no creo, o sea, Dios es bueno, Dios es amor, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? No, la gente dice, yo no creo, es más, en el cielo vamos a caber todos, dice. No, Dios no va a mandar a nadie al infierno. O sea, no ven a un Dios de amor castigando a la gente por su pecado. No lo creen. Ahora, la mayoría de esa gente sabe que Dios es amor. ¿Por qué la gente sabe que Dios es amor? ¿De dónde se enteró? Saben que la Biblia es la que nos enseña que Dios es amor. Claro, quizás le dijo su abuelito, su abuelita, en el catecismo de su religión, por donde gustes y mandes, se enteraron que Dios es amor, pero es la Biblia la que nos dice que Dios es amor. Vamos a recordarlo donde lo dice, porque la Biblia es muy clara, en 1 Juan 4:7, efectivamente Dios es amor. Dice la Biblia, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Qué dice ahí? El amor es de Dios. Pero sigue diciendo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Fíjense, primero dice, el amor es de Dios. Y después dice, Dios es amor. O sea, no solo Dios ama, sino que Él, inherente a su persona, Él es amor. Es una característica propia de Dios. Dios no tiene amor, Él es amor, por eso ama. Y claro que Dios es amor. Cuando esa gente dice, yo no creo en un Dios de amor que manda a nadie al infierno, esa gente lo único que tiene razón es que es un Dios de amor. Y tan es un Dios de amor que acabamos de leer, vamos a recordarlo, Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera, que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor envió a su Hijo. Claro que es un Dios de amor. Pero ahí dice, para que todo aquel que ¿qué? Que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, el que crea en Él no se va a perder en el infierno, sino que tendrá vida eterna. Ahora, este creer, aquí lo he explicado, pero voy a volverlo a explicar. Este creer en la Biblia no habla de un asentimiento mental, o sea, no es decir, no, pues yo sí creo en Dios, porque mucha gente dice que cree en Dios. Hasta el Chapo Guzmán dice que cree en Dios, ¿sí o no? Hasta el señor líder de la religión
una de las más conocidas en el mundo, que le dicen el Papa, dice que cree en Dios. Pero si realmente creyeran en Dios, su vida cambiaría. Creer en Dios mentalmente no garantiza nada, porque aún dice la Biblia en Santiago 2:19 que los demonios también creen. Es más, no solo creen, ¿qué más dice ahí? Tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado Gadareno, que le dijeron, los demonios le dijeron a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Altísimo? Sabían quién era él. Creían en Dios, sabían quién era Dios, pero cuando la Biblia habla aquí en Juan 3:16, regresamos a Juan 3:16, que dice, para que todo aquel que en él cree, habla de una palabra griega que los que vienen los martes se acuerdan, es pistis. Y pistis es una palabra que habla una fe genuina, una plena confianza en Dios. Es un creer en Dios que produce arrepentimiento y cambio de vida. Entonces, decir creo en Dios, hagamos una encuesta en México y a lo mejor el 70-80% te dice que cree en Dios. Porque ha disminuido, ¿eh? Estaba yo revisando un artículo y que decían en Islandia, muy orgullosos, escuchen lo que acaba de pasar en Islandia, esto es un estudio de hace un par de meses, más o menos. Tienen, dicen ellos, la primer generación de niños, o sea, los niños que están naciendo y están ahorita en la primaria, es la primer generación donde el 100% no cree en Dios. Y lo dicen orgullosos, somos una sociedad progresista que avanza, que va adelante y tenemos la primer generación en Islandia. ¿Dónde está Islandia? ¿Alguien ha ido a Islandia? Es un país pequeño, pero se ufanan de que tienen la primera generación que no creen en Dios. Los adultos tienen alrededor de 70% que no creen en Dios. Pero el asunto no es creer, porque aquí en México vienes y dices, a ver cuántos creen en Dios. A lo mejor el 70-80%. Pero creen como los demonios, sí, creen mentalmente, sí hay un Dios, pero su vida no habla de que creen en un Dios. Porque si creyeran en Dios no serían adúlteros, tranzas, engañadores y todo lo que la gente hace porque no conoce a Dios. Entonces, efectivamente Dios es un Dios de amor. Por eso envió a Jesucristo, para que todo aquel que en él creyera, pues se librara del infierno. Pero así como la Biblia habla que Dios es un Dios de amor, también habla que es un Dios justo y santo. Dice 1 Juan 1:5. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando dice la Biblia que Dios es luz, habla de su total rectitud moral. Es decir, no hay el mínimo viso de pecado en su vida. Cuando dice que Él es luz, habla que Él es santo, y él no puede tener comunión con el pecado, Él no tiene comunión con el pecador, Él es limpio y Él es santo, pero también Él es justo. Y la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Entonces Dios es luz, no hay tinieblas en Él, no puede tener comunión con el pecador. Porque dice la Biblia, por cuanto, ¿quiénes pecaron? Todos. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a causa de ese pecado, nadie podría entrar a la eternidad con Dios, porque Él es luz, porque no hay ningunas tinieblas en Él. Si tú, pecador, entraras al reino del cielo, ya habría tinieblas ahí. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Y Dios, que es justo, es implacable. El pecador merece por su justicia la muerte eterna. La palabra de Dios es muy clara. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6:9. Escuchen, porque dentro de las iglesias hay gente que vive así. Y cree que porque está en una iglesia no se va a ir al infierno. No, la Biblia es muy clara. Fíjense lo que dice. 1 Corintios 6:9, la Nueva Traducción Viviente, ahí está. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios?
entiéndase, se van a ir al infierno. No se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entiéndase, se van a ir al infierno si no se arrepienten de su pecado. Miren, hay una mentira muy repetida incluso dentro de la iglesia. He oído gente que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y si tú buscas en la Biblia eso no lo dice. ¿Saben quién dijo eso? No fue Pablo, ni Pedro, ni Juan. Fue Gandhi. Fue Gandhi. Y ahí está la gente, no, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Déjenme decirles qué dice la Biblia, a ver si checa con este pensamiento. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, ¿qué dice? No habitará junto a ti. Pero escuchen el 5. Los insensatos estarán delante de tus ojos. No estarán delante de tus ojos. Aborreces, ¿de quién está hablando? De Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A ver, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y aquí dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿A quién le crees? ¿A Gandhi o a la Biblia? Pero todavía más claro, el Salmo 7:11. Escuchen, porque ese Dios de amor es un Dios justo. Dice, Dios es juez que justo. Y Dios está airado contra el impío, ¿qué dice ahí? Todos los días. Pero vean la gracia de Dios. Versículo 12. Si no se arrepiente, o sea, Dios da lugar a que te arrepientas. Él está airado contra el pecador, pero si te arrepientes, tomarás la gracia de Dios. Pero si no, dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Para qué? Para castigarlo eternamente en el infierno. Entonces no le vayas a la gente, Dios te ama así como eres, no es cierto. Murió en la cruz por amor, para darnos una esperanza, para que pudiéramos aferrarnos a esa gracia y ese amor, pero Dios no ama el pecado ni al pecador, a su pecado que hace. No es cierto, la palabra de Dios dice, si no se arrepiente, Él va a afilar su espada. Esto habla de juicio y de castigo. Ahora la pregunta es, ¿cómo conviven su amor y su justicia? Y esto es muy sencillo con los versículos que acabamos de ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él entonces, ¿qué hizo? Diseñó un plan de amor, para que sin dejar de ser justo, sin dejar de castigar el pecado, tuviéramos la oportunidad de entrar a su presencia. ¿Cómo lo hizo? Envió a Jesucristo, al justo, a pagar por nosotros. Dios fue justo, castigó el pecado en Él para que nosotros fuéramos hechos justicia, dice la palabra de Dios en Él. No dejó de ser justo. La paga del pecado se dio en la cruz del Calvario. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿quiénes son los injustos? Todos nosotros. Para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Qué claro, Él murió, Él pagó para que pudiéramos ir a Dios, para poder ir a la eternidad. Solamente lo que vimos hace un rato es para el que cree. Y lo que veremos a continuación, para el que se arrepiente de sus pecados.
La gran verdad es lo que dice Jesús en 5:40, Juan 5:40. La mayoría de la gente escucha el mensaje del Evangelio. Mira, ven a Jesucristo, mira, arrepiéntete de tus pecados, deja tu vida de pecado, mira, primo, deja tu vida de adulterio, arrepiéntete, cree en Jesucristo. ¿Y saben qué pasa con la gente? Lo que Cristo dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué la gente rechaza a Jesucristo? Porque no quiere venir a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, la oportunidad es ¿para quién? Para todos. Pero la gente no quiere. ¿Cuántos han compartido el Evangelio y dicen: no, pues yo estoy bien en mi religión, no, además yo estoy feliz porque ya viene mi líder el próximo fin de semana? Aguas, mis hermanos. La nación, una de las naciones más idólatras es México. Vean todo el show de idolatría que se está haciendo en torno a este señor de Argentina, Jorge Bergoglio. Hasta canciones a él le han inventado, cuando la Biblia dice que nuestra alabanza, ¿para quién es? Para Dios. Lo más triste es que hay aún pseudocristianos, que a lo mejor escuchas a algunos de ellos, Dante Gebel, Luis Palau, que han dicho que este hombre sí es cristiano. Se han ido a tomar la foto con él, sus selfies ahí con el Papa. Pero la realidad es que mientras una persona no se arrepienta y no se aparte del pecado, no va a poder tomarse de la gracia de Dios. Porque Él efectivamente dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cualquier persona que arrepentida de sus pecados venga a Jesucristo va a tener oportunidad de gozar de la gracia del regalo de la salvación. El asunto es que la mayoría no quieren. Y miren que Dios es paciente, dice Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande ¿en qué? Misericordia, es decir, no nos paga como merecemos. Pero vean lo que dice, que perdona la iniquidad y la rebelión, esa es la grandeza de su misericordia, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y si leemos todo el contexto entendemos al pecador que no se arrepiente. Y la gente que vive en su pecado, es más, su pecado dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. A causa del pecado, la gente de generación en generación vive las consecuencias de su pecado. El único que puede romper con esa maldición es cuando vienes a Jesucristo. En ese momento Cristo rompe las cadenas del pecado, eres libre de toda maldición porque ahora eres un hijo de Dios. ¿Por qué mucha gente vive? Es que mi abuelito, alcohólico y divorciado, y mi papá, y también yo, y mis hijos, ¿por qué viven esas maldiciones de generación en generación? Porque están fuera del Señor. Pero en Cristo eso se acaba, porque eres una nueva criatura. Pero vean, la palabra de Dios es clara. Entonces, la gente se va a ir al infierno no porque Dios no sea amor, sino porque rechaza el mensaje de Jesucristo. Ellos solitos se van, ellos, lo vamos a explicar más en 8 días. Entonces, vean cómo Dios, que es amor, también es justo, mis hermanos. Y el pecado tiene su paga. Dios no tendrá por inocente al culpable. Si la gente, si la persona, si tú hoy que nos escuchas, no te arrepientes de tus pecados, vas a vivir las consecuencias. Y si mueres así, enemistado con Dios, te vas a ir al infierno. Y ya voy a hablar en 8 días, si da tiempo en 8 días, sino en 15, de verdad los horrores que se van a pasar allí. Entonces, ese Dios de amor sigue siendo un Dios de amor, pero sigue siendo un Dios justo. Entonces, cualquiera que piense que porque Dios es amor, va a pasar por alto mis pecados, nada más porque soy medio bueno, porque voy a la iglesia, si no te arrepientes vas a sufrir el castigo del pecado. Dios es justo, tanto que el castigo que merecíamos lo aplicó en su Hijo Jesucristo. Dice Isaías 53:5, quiero que lo vean. Dice la palabra de Dios, mas Él está hablando de Jesucristo, es una profecía de lo que pasó en la vida de Cristo. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Escuchen,
el castigo de nuestra paz, o sea, el castigo para que tú y yo fuéramos reconciliados, la palabra paz significa unir, para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios, hubo alguien que tuvo que ser castigado. ¿Quién? Jesucristo. Entonces reflexionemos un poco. Si alguien dice, bueno, yo creo que Dios, pues a mí sí me la va a pasar, ni a Jesucristo, que se entregó voluntariamente, dejó de aplicar el castigo que nosotros merecíamos. Por nosotros se hizo pecado, dice la palabra de Dios. Y Dios no dijo, ay, se la voy a perdonar. No, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así es que nadie piense que viniendo de muertito a la iglesia y sigues igual, y sigues de tranza, y sigues en tu pecado, no te arrepientes, no cambias, sigues igual, no creas que Dios va a decir, pero eras miembro de tal iglesia. No, ¿tu nombre está escrito en el libro de la vida? Y si no está escrito, el que no se halló escrito fue lanzado al lago de fuego. La justicia de Dios fue implacable sobre Jesucristo. No tiene por qué no serlo en aquel que le rechaza. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o sea Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se aplicó en Jesucristo y ahora nosotros podemos gozar del perdón de pecados y el acceso a la vida eterna por la gracia de Dios. Entonces, si alguien se va a ir al infierno, no puede decir es que Dios no es amor. Claro que Dios es amor. Y envió a su Hijo Jesucristo, pero de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Y así es que si esta mañana alguien piensa y ya escuchó este mensaje y ha escuchado de la Biblia y sigues en tu vida y sigues en tu pecado y sigues igual y crees que porque perteneces a una iglesia o una religión nada va a pasar, al contrario, dice Hebreos 10:26, escuchen, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos aquí o que nos escuchan por internet han escuchado la verdad del Evangelio? Pero siguen igual, vive la vida, y cuando sea viejito me arrepiento. Siguen igual, dice la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero vean lo que dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio. La palabra juicio, crinos, habla de castigo y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así como Dios ama, Dios castiga. Dios aborrece el pecado. La ira de Dios, fíjense lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo pecado, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Ese Dios de amor es un Dios de ira. Ahora, a veces cuando pensamos en la palabra ira, te imaginas a tu esposa enojada en la mañana y explotando, es que no, esa no, la ira de Dios es un enojo santo, implacable contra el pecado. Porque Él es santo, Él es luz, Dios está en total oposición contra el pecado y la ira de Dios será contra todo aquel que permaneció en su pecado. Leímos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero unos versículos más adelante dice en el versículo 36, escuchen, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Si en esta mañana alguien sigue en su pecado, sigues practicando el pecado, dice la Biblia en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Aunque esté detrás de un púlpito, aunque vaya todos los domingos, aunque diezme, ofrende y haya donado la primera piedra para construir el templo más grande, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo.
Y la única manera de escapar del infierno es a través de Jesucristo, es a través del arrepentimiento. Juan 14:6 es muy claro y yo creo la mayoría no lo sabemos de memoria. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay dos caminos, no hay tres caminos, no es la religión, no es ningún otro camino, no es una filosofía, es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Oiga, hermano, pero aquellos que se portaron muy bien, nadie viene al Padre si no es por Él. Pero si yo conozco una persona, mira, tiene su religión, no hace mal a nadie, no ha matado a nadie, es honesto, es íntegro, nadie viene al Padre si no es por Él. Creo que está claro. No hay otro camino, porque todos somos pecadores. Cristo pagó el justo por los injustos. Nadie vendrá al Padre si no es por Él, dice la palabra de Dios. Y ese camino le costó su sangre por nuestro pecado. Nadie que no venga arrepentido y cambie su vida entrará en el reino de los cielos. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice Apocalipsis 20:15, al lago de fuego. No es que Dios quiera que se vayan. Es más, dice segunda de Pedro 3:9, que Dios no quiere que nadie perezca. Véanlo ahí, segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios, Dios no quiere que nadie perezca. Dice que Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. Él ya hizo todo. Él ya envió a su Hijo Jesucristo, ya pagó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Él no quiere que nadie perezca. Él murió en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. Ya hizo todo, pero ¿qué le corresponde a las personas? Arrepentirse. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero el arrepentimiento es lo único que te corresponde hacer. Lo demás es obra de la gracia. Pero si la gente no se arrepiente, la Biblia dice en Lucas 13:3, Jesucristo dijo, si no se arrepienten, todos perecerán. Entiéndase, se van a ir al infierno, van a perecer igualmente. ¿Qué necesita ser una persona para no ir al infierno, sino a la gloria de Dios? Arrepentirse de sus pecados. Y arrepentirse en el griego habla de que reconoces el pecado y que dices, ya no lo vuelvo a hacer. Es decir, decía un predicador en el siglo pasado, arrepentimiento no es cuando una persona llora, es cuando una persona cambia. Ahí es cuando ves que una persona se arrepintió. Porque llorando hay gente que llora. ¿Quién pasa al altar arrepentido? Y hay iglesias que llenan el altar arrepentido supuestamente y lloran y lágrimas. Y en la semana siguen de tranzas, de adúlteros, de mentirosos, evadiendo impuestos y haciendo y deshaciendo. Lloraron, pero no se arrepintieron. ¿Qué vas a hacer esta mañana? Si alguien esta mañana no está seguro, con esto voy a concluir por hoy, pero ya entraremos más al tema en 8 días. Pero si en esta mañana, tú que me escuchas, no estás seguro que te vas a ir al cielo, hoy puedes hacer la paz con Dios. Hoy puedes asegurarte delante de Dios que irás a una eternidad con Él. Hoy tienes vida, mañana no lo sabemos. Vamos a despedirnos orando a Dios. Cristo dijo en Juan 6, el que viene a mí, no le echo fuera. Si tú esta mañana te reconoces pecador, pecadora, reconoces que con tu vida has ofendido a Dios, reconoces tu vida de pecado y te arrepientes, creyendo que Cristo pagó en la cruz por tus pecados, Él te va a perdonar y te va a dar vida eterna. Pero es tu decisión arrepentirte o no. Quizás alguno diga, pues yo prefiero así vivir mi vida, no creo en el infierno. Allá tú. Lo que la Biblia dice es porque es la palabra de Dios. Hoy tienes oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Hoy la gracia de Dios está al alcance de todo aquel que arrepentido viene a Él. Hoy tienes la oportunidad, hoy que estás vivo tienes esta oportunidad. Si aún dudas en tu corazón,
Si aún ves tu vida y dices, pues es que sigo igual de tranza, de mentiroso, sigo igual que antes, aunque pertenezco a una iglesia aquí o a la que sea, pero sigo igual, no te has arrepentido. Hoy tienes la oportunidad. Arrepiéntete de una buena vez. Arrepiéntete. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ya basta de seguir en adulterio, en la mentira, en la tranza. Arrepiéntete de una buena vez, porque de otra manera tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y estar en el infierno es así, será una verdadera tragedia por toda la eternidad. Tómate de su gracia esta mañana. Tómate de su gracia. Yo sé que es el Espíritu Santo el que convence de pecado y de justicia y de juicio. Así es que mi deber es decirte lo que dice la Biblia. Si tú te arrepientes y crees en el Evangelio de Jesucristo, esta misma mañana Él te va a perdonar, te va a dar vida eterna y te hará una nueva criatura. Es entre tú y Dios. Ahí en tu lugar ponte a cuentas con Dios. Ahí en tu lugar dile, Señor, reconozco que te he ofendido. Ahí díselo a Él. Reconoce que sigues igual, reconoce que aún quizás has sido miembro de una iglesia por mucho tiempo, pero tu vida sigue igual que cuando comenzaste. Arrepiéntete de una buena vez. Dios no tendrá por inocente al culpable. Él está contra los impíos, con los que viven en pecado. Pero hoy su gracia sigue vigente. Tómate, abrázate de la gracia de Dios. Quizás mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Asegúrate en tu corazón. Habrá alguien esta mañana que quiere asegurarse de su salvación, que reconoce su pecado, que ha ofendido a Dios, pero hoy quieres hacer la paz con Dios, sabiendo que el castigo de tu paz ya fue sobre Jesucristo. Solo necesitas arrepentirte y tomar esa gracia. ¿Quién quiere hacerlo esta mañana? Ponte de pie. Que no estás seguro, todavía no estás seguro que irás al cielo, asegúrate de una buena vez. Porque el día que mueras ya no hay vuelta atrás. Ponte de pie y díselo al Señor ahí en tu lugar. Hoy es el día de la salvación. El justo ya pagó por tus pecados. Y Dios quiere que procedas al arrepentimiento. Es tu decisión, ponte de pie y asegúrate esta mañana. Asegúrate realmente en tu corazón. Reconoce que le has ofendido con tu vida de pecado y de una buena vez haz la paz con Dios. Jesucristo con su muerte nos reconcilió con Él. Ponte de pie y asegúrate esta mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Díselo ahí en tu lugar, díselo. Dile, Señor, perdóname, reconozco mi pecado, Señor. Reconozco que aún perteneciendo a una iglesia he seguido en pecado, he seguido practicando el pecado, he estado apartado de ti, pero hoy quiero que me perdones. Hoy me reconozco pecador y creo y me tomo de la gracia y el regalo que Cristo nos dio en esa cruz del Calvario al pagar por mis pecados. Díselo ahí en tu lugar. Ahora quiero hacer otro llamado. Quédense ahí de pie ustedes. Pero quiero hacer otro llamado. Si tú estás seguro de tu salvación, estás seguro que has nacido de nuevo, pero hoy Dios te ha hablado claramente y nos ha comenzado a hablar de la verdadera tragedia y de los horrores del infierno. Y te has mantenido cómodo viendo cómo amigos tuyos no conocen de Dios, familia tuya no conoce de Dios, o reconoces que no has hecho lo necesario para ir y predicar el Evangelio. Hay un llamado urgente esta mañana. Hay que ir y predicar el Evangelio. Hay que ir y decirle a la gente que si no se arrepiente se irá al infierno. ¿Cuántos quieren esta mañana decirle, Señor, yo tomo ese llamado, yo quiero decirle a la gente, yo quiero advertirle, quiero hablarle de tu gracia, de tu amor, pero que también eres un Dios de juicio?
Quizás estás pensando en tu mamá, tu abuelita, el tío, el primo. Si no reciben a Cristo, si no se arrepienten de sus pecados, van a ir al infierno. Esa sí será una tragedia, esa sí será una verdadera vida de horror y de tormento, porque en el infierno será una vida eterna apartada de Dios. Creo que como iglesia hemos sido aletargados en llevar este mensaje. Hay gente a nuestro alrededor a la que no le hemos hablado. Hay gente a nuestro alrededor con la que convivimos y quizá le hemos dicho, ven a mi iglesia, pero no la hemos confrontado con su pecado y decirle, hay un infierno, pero ya hay quien pagó para que tú tengas la gracia de salvación. ¿Quién más quiere decirle, Señor, aquí estoy yo quiero llevar este mensaje con toda claridad? Ponte de pie y oremos a Dios. Vamos a orar a Dios. Bendito Padre, tu palabra es muy clara al advertirnos de los horrores y los tormentos que habrá en el infierno, tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Quienes ya tenemos la gracia de la salvación, tenemos hoy un llamado urgente, porque la gente a nuestro alrededor se está muriendo sin Cristo. Que te reciban o que te rechacen ya no es problema nuestro, pero sí nos has mandado a llevar este mensaje del Evangelio. Yo te pido en el nombre de Jesús, que así como hoy algunos se comprometieron contigo e invitaron personas aquí a la iglesia, cada día estemos invitándolos, no primeramente a la iglesia, sino a realmente arrepentirse de sus pecados y tenerte como su Señor y Salvador. Señor, tú vienes pronto por la iglesia, vienes pronto por tu iglesia. Es el llamado urgente que siento en mi corazón, que está más que vigente ahora, que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Habla nuestras vidas, Señor. Quizás hemos estado tan ocupados en este mundo, más preocupados por las cosas de la tierra que por las del cielo, que por las espirituales. ¿Cuántas veces hemos preferido la comodidad del hogar que ir y hablarle a ese vecino, a ese amigo, a esa persona que sabes que está enferma, que está agonizando y que tú tienes, que tenemos el mensaje del Evangelio? Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que despierte realmente una pasión por llevar tu mensaje. Así como alguien un día nos habló de Cristo, alguien se tomó la paciencia, quizá fuimos necios al principio y rechazamos, pero tu gracia usando a esas personas fue maravillosa. Usa nuestras vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por toda aquella persona que hoy haya tomado la firme decisión de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Sé que tú lo has de confirmar a su corazón. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.